pues la estructura es básicamente parecida a la del presente. Aquí la diferencia radica en el verbo. El verbo obviamente iría en verbo pasado para pues ser pasado simple, claro. En este ejemplo aquí ya tengo, digamos, las estructuras que necesitamos para la oración. El sujeto, que es I, el verbo, que es understand, que significa entender, y el complemento, que será nothing, en este caso nada. En realidad es una oración muy corta y sencilla. Vamos a ver cómo se conjugaría. Bien, aquí como vemos en las letras negras tenemos las formas de conjugar. La primera está en pasado, digamos la oración es afirmativa. Y la segunda es pasado pero es forma negativa. La primera es I understood nothing. Aquí el verbo, si se fijan, cambia de understand a understood. ¿Por qué? Porque el pasado de understand es understood. En este caso sería la oración yo no entendí nada. Es afirmativa, pero es en pasado. La segunda es I didn't understand nothing. Si se fijan, el verbo vuelve a su forma original, pero aquí este auxiliar did, en este caso didn't, porque es negativo, nos está indicando que la oración está en pasado. Si yo quitara didn't y dejara I understand nothing, esto es presente. En este caso, el verbo ya no hace falta cambiarlo a pasado porque el auxiliar es un auxiliar para el pasado y nos está indicando que la oración está en pasado. Ahora vamos a ver cómo sería una oración interrogativa. En este caso, did, habíamos dicho que nos está indicando que la oración está en pasado. El auxiliar did, a diferencia del presente simple, no discrimina qué sujeto es. Como en presente veíamos que para las primeras personas es do y para terceras personas es das, en este caso el did es en general, es universal tanto para I, para you, para he, para she, para todos los tipos de personas que tenemos. Aquí no hay de si es primera o tercera persona. Esa es la ventaja del pasado simple. Solamente la complicidad sería en conocer el verbo en su forma presente y saber cuál es su forma pasado. Pero la estructura es siempre la misma. En el primer ejemplo de la oración afirmativa, lo único que se tiene que hacer es cambiar el verbo a pasado. Y ya, ahí no hay ninguna complicación. En las demás oraciones, el verbo queda igual, solamente tenemos que hacer el uso del auxiliar did y saber utilizarlo en forma negativa y en forma de pregunta. Como cualquier tipo de forma de conjugación, siempre va auxiliar y el sujeto, y cambian de lugar, de posición. Como en las primeras dos oraciones, el sujeto comienza la oración, a la hora de la pregunta primero empieza el auxiliar, después el sujeto, después el verbo y después el complemento, sin olvidarnos del signo de interrogación. Bien, vamos a ver otros ejemplos con otras personas o sujetos. Bien, ahora aquí tenemos otro ejemplo. She, que es la persona o el subject, to make, que es el verbo, to make significa hacer, y a vanilla cake, que es un pastel de vainilla. En este caso, en forma afirmativa pasado, sería she made a vanilla cake. Esto significa que ella hizo un pastel de vainilla. Si se fijan, aquí hay una variable. En el verbo made se le agregó una S final. Esto es para indicar que es tercera persona. Nunca se deben de olvidar de agregar una S al final de un verbo, siempre que se esté hablando de una tercera persona. Las terceras personas, recapitulando, son she, he, it. Entonces queda she made a vanilla cake. Ahora, en la forma de pasado negativa, quedaría she didn't make a vanilla cake. En este caso, ya no, el didn't, como hablábamos en el ejemplo anterior, didn't nos está indicando que es una oración en pasado negativa. Y quedamos que el didn't es universal, no importa si es primera o tercera persona. Y pues el verbo regresa a su forma original o presente, de made a make. Y en la forma de pregunta sería did, recordando que se cambia la posición del sujeto y el auxiliar, queda did she make a vanilla cake, sin olvidarnos del signo de interrogación al final. Bien,
Entonces, puntos claves de este tipo de conjugación. Nunca olvidarnos del auxiliar did, que es universal para todo tipo de personas. Nunca olvidar que en la forma afirmativa el verbo tiene que cambiar a verbo pasado y en las demás estructuras negativa e interrogación regresa a su forma original. Nunca olvidarnos de cuando es un verbo para terceras personas agregar una S al final del verbo y nunca olvidar que en la forma interrogativa de la oración agregar al final el signo de interrogación indicando que es una pregunta. Y bien, esto ha sido todo por este video, la conjugación del simple past, pasado simple. Espero que haya sido un poco entendible, disculpen mi mala redacción del video, es que me siento un poco enferma, pero eso no importa, el video aquí está. Parece que les han gustado mucho los videos y me voy a esforzar porque cada vez sean mejores, sean más entendibles. Cualquier duda que tengan las pueden dejar en la caja de comentarios. Y pues nada, esto es todo por mi parte.